¿Qué haré con mis pecados? Hoy es la pregunta más directa. Quizás en los albores de la historia, al comienzo, a la salida misma del huerto del Edén, Adán y Eva se preguntaban: ¿cómo me justificaré delante de Dios? Con el paso del tiempo, los hombres llegaron a hacerse la misma pregunta y se dijeron asombrados ante la impotencia, ante el no poder resolver el tema del pecado, con esta exclamación: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Hoy quiero abordar ese tema con un versículo tan simple y tan sencillo como el que aplica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y me gustaría que usted pueda acompañarme en esta lectura. Va a hablar acerca de la justificación, va a resolver la pregunta de los siglos, va a resolver el camino y lo va a dejar expuesto, abierto, para volver a la voluntad y al centro de la voluntad de Dios. Dice así Romanos, el capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente en Cristo Jesús. Esta es la respuesta. Ahora, vamos al tema concerniente el día de hoy. ¿Qué hacer con los pecados? Yo puedo definir básicamente dos grupos. Y esta semana tuve la oportunidad de ver cómo un pastor respondía con una historia ante la pregunta de una escéptica entrevistadora, conductora de programa, que lo desafiaba a demostrar, a que diera una demostración de la existencia de Dios. El hombre dijo lo siguiente: supongamos que usted tiene razón y que no existe nada. Después de la muerte no hay más nada. Supongamos que los dos morimos. En su teoría, en su tesis de que no hay nada, no va a pasar absolutamente nada. Usted no sentirá nada, yo no sentiré nada, porque hemos llegado a la nada. Ahora, vamos con nuestra tesis, dijo el pastor. Sí hay Dios, sí hay pecado, sí hay un camino para llegar a saldar esa deuda que tenemos con Dios, para entrar a la eternidad y poder vivir en la presencia de Dios, no sufrir la condenación. Ahora, en esa tesis, los dos morimos. ¿Quién de los dos está en un serio y grave problema? Bien, este relato que abrió el pastor, obviamente que dejó a la ilusionada ganadora o presunta ganadora atea con muchas dudas en su cabeza, y obviamente su tesis no es la más conveniente ni la más segura. Ahora, en el mundo, según lo define este relato del pastor, hay dos tipos de personas: aquellos que abiertamente con el pecado no harán nada, y aquellos que sí harán algo con ese pecado. Dentro de los que no harán nada, a la vez tenemos a los ateos. En este grupo se cierra aquel que, como la muchacha decía, no existe nada, no existe Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que detrás de cada ateo hay un lastimado hombre, una lastimada mujer que le ha adjudicado a Dios algunos episodios dolorosos y que luego de terminar de cumplir con todo ese dolor sufrido, decidió abiertamente decir: Dios no existe, como anulando o desintegrando a Dios y a ese Dios de dolor. Del otro lado están los que no harán nada, no porque no creen en nada,
sino porque abiertamente son rebeldes. Son aquellos que adrede pecan. Son aquellos que amontonarán pecados voluntariamente y con un acto de rebelión completa contra Dios. Bueno, ellos no harán nada. Para este primer grupo de ateos y de rebeldes, obviamente la condenación no va a faltar. La misma palabra, la Escritura dice el ateo, no hay Dios, aunque vio su presencia en la creación. Las evidencias mismas de la creación lo van a poner al descubierto, pero tristemente va a ser demasiado tarde. Ahora vamos a los que hacen algo, porque aquí es donde más me preocupa el tema. Que algunos estén con los intentos equivocados o con los esfuerzos equivocados si no entendemos este pasaje de que somos justificados gratuitamente por la gracia, por la redención hecha una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Si no entendemos este concepto de gratis salvación para quien la desee tomar, estamos en un serio problema, tanto como en el primer grupo de los rebeldes y de los ateos. ¿Por qué digo esto? Porque los religiosos tratarán de encontrar caminos, maneras. Básicamente puedo definir a una persona religiosa, alguien que si bien se hace cargo de sus pecados, también quiere hacerse cargo de pagar por ellos. Entonces el precio del deber por el error cometido. Y en esa empresa están en un acto rebelde contra Dios, aunque con muy buenas intenciones. Alguien dijo que el infierno está prácticamente alfombrado con hombres y con mujeres de buenas intenciones, porque las buenas intenciones no cuentan cuando está revelada la verdad. Yo puedo tener toda la buena intención de cubrir mis pecados, toda la intención de ir y con arrepentimiento tratar de hacer algo para taparlos, cubrirlos, enmendar el asunto. Pero si conozco que ese no es el camino, estoy en una abierta rebelión. Una rebelión más piadosa quizás. No tan grave como no me importa si hay cielo o si hay infierno, no me importa, yo peco y no me importa hacer nada por eso. Pero están diciendo algo como esto. No me importa qué es lo que Dios haya hecho y cómo lo haya pensado, cómo haya trazado el camino para volverme a Él. Yo voy a intentar esto, porque creo que amerita que yo haga algo. Y ahí tenemos al grave problema del religioso, que cuando se le ha mostrado un camino, elige un acto rebelde de ir paralelo a eso o contrario a eso, haciendo y poniendo sus propias maneras, formas y excusas. Sí, hay ese grupo de qué van a hacer con el pecado aquellos religiosos que lo intentarán a su forma, a su manera. Inventarán nuevas estrategias, nuevos caminos. Pero también están los piadosos temerosos. El grupo de qué es lo que harán con el pecado son aquellos que aceptarán convenientemente el plan de Dios. Ahora, ¿por qué un religioso se niega tanto a pasar a ese grupo de aceptar que la salvación es gratuita? ¿Por qué este grupo de religiosos piadosos, temerosos, que no quiere irse a la condenación, no quiere dar el paso y aceptar la salvación en los planes de Dios o de acuerdo a la gracia, la misericordia que Dios ha propuesto por medio de su Hijo? ¿Por qué? Porque el orgullo puede más y no se deja resignar. Porque también cree que no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Cómo puede ser tan fácil y tan gratuito? Voy terminando. La Escritura, lo acabamos de leer, dice que somos justificados gratuitamente. Es decir, ya está pagado el precio. ¿Cuándo se pagó el precio? Se pagó en la cruz del Calvario. Todo acto nuestro
de voluntaria decisión de hacer algo por mi pecado, mis acciones, mis buenas obras, etcétera, mis prohibiciones, lo que fuera que yo intento, es y lucha contra la gracia de Dios, es decir, el regalo que Dios ha dado para el hombre, salvación por medio del Hijo. Cuando yo pongo mi confianza en mis obras, en mis actos, en mi moralidad, en mis buenas costumbres, en mi temeroso corazón, estoy sacando esa confianza del lugar donde debería estar, que es en la cruz del Calvario, en el acto, en la sangre derramada, en el precio pagado. Por eso corro el peligro y no voy a ser salvo. Por eso me estoy exponiendo a una condenación, porque mi corazón no está depositando toda la confianza en el sacrificio de Cristo Jesús. He visto miles de cristianos que llegan al altar, que confiesan sus pecados, que se entregan a Cristo, pero 5 segundos después comienzan a hacer planes de qué van a hacer para conservar esa salvación. Y la única cosa que la Biblia invita a hacer para conservar nuestra salvación es que ese depósito de fe y de confianza siempre está en Cristo, o esté siempre en la persona de Cristo, en lo que Él hizo. La sangre de Cristo siempre va a ser necesaria para salvarnos, siempre es necesaria para perdonar nuestros pecados, siempre es necesaria para borrar, para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la Escritura. Y si mi objeto de confianza es otro que no es la sangre de Cristo, otro que no es el sacrificio en la cruz del Calvario, estoy completamente perdido. Así de simple. Entonces, ante la pregunta de ¿qué haré yo con mis pecados?, lo mejor que podemos hacer es: mis pecados los confieso y los entrego en la cruz de Cristo. Se lo entrego al Señor de mi salvación, porque Él es el único que vino a salvarme, es el único camino. Él dijo: yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida ofrecido para nosotros los pecadores. Quizás recién lo entiendes y quieras hacer una pequeña oración, así que incline tu rostro, no en referencia a mí, sino en reverencia al Señor que viene a ofrecértela. Acepta con humildad la sangre de Cristo en tu corazón. Acepta con humildad el precio pagado. Entrégate, doblégate a aquel que puede salvarte en una oración sincera. Que el Señor te bendiga. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Danos un like allí en lo que compartimos en nuestras redes. Y por favor, no te pierdas nuestra próxima emisión. Que el Señor te bendiga.